¿Se ha preguntado alguna vez usted si el deseo de Dios es que todos seamos salvos? Porque la palabra así lo dice. Si Dios nos quiere a todos en el cielo con Él. Y escuche esta pregunta porque es bien interesante. ¿Para qué se molestó Dios en mandarnos a la tierra por 80 años más o menos? ¿Por qué no nos dejó arriba? Si a la final Él quiere que todos seamos salvos. ¿Para qué tomarse el riesgo de que nos perdamos mandándonos a la tierra? Si el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué nos manda para la tierra primero? ¿No sería mejor idea que nos quedáramos de una vez por todas en el cielo y que no nos arriesgáramos? No corremos riesgo de perdernos, pero hay que profundizar un poquito más la pregunta. ¿Por qué y para qué nacemos en la tierra por un periodo aproximadamente de 80 años? Lo más fuerte, dice el salmista. ¿Para qué nos deja venir Dios si nos podemos perder acá abajo? Fíjese que la Biblia nos dice claramente la razón por la cual nosotros estamos en la tierra y tenemos que pasar por la tierra este corto periodo de 80 años comparado con la eternidad. Y la razón no es nada más y nada menos que para que nuestro carácter se transforme más al carácter de Cristo. Para que nuestro carácter, o sea, nuestro ser, lo que tiene que dar cuenta, la identidad de nosotros, tenga la oportunidad de mirar a Cristo y fijarse como meta ser como Cristo. Llegar a ser a la altura del Hijo de Dios. Nunca vamos a llegar, pero la meta en la tierra es partir al cielo pareciéndonos a Cristo en nuestro carácter, en nuestro ser. Ahora, debemos reconocer que eso no es fácil. Jesús estuvo 33 años con un cuerpo físico aquí en la tierra y tomó ese cuerpo temporalmente para demostrarnos que Él nos iba a mostrar la forma en que nosotros debemos vivir. Jesús enfrentó los mismos problemas que enfrentamos todos los seres humanos en general. Fíjese que Jesús vino, tomó un cuerpo y experimentó lo que es tener hambre, tener frío, tener calor, cansancio, tener sueño. Experimentó lo que se siente ser amado, pero también experimentó lo que se siente ser traicionado. Experimentó lo que se siente ser burlado, acusado, bofeteado, golpeado. Hasta experimentó lo que se siente que todos te abandonen. Y quedar solito enfrentando lo duro que venía. En el Getsemaní quedó completamente solo. Y más aún, Cristo vino a experimentar lo que se siente morir lentamente. Morir lentamente, siendo su cuerpo maltratado y desgarrado. Tanto así llegó a experimentar la muerte lenta y dolorosa que llegó a exclamar una frase muy, muy, muy dolorosa para nuestros oídos. Estando colgado en la cruz, a las 3 de la tarde, dice Mateo 27:46, que Jesús exclamaba, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Dios nos pone en la tierra con un propósito específico, y ese propósito, por si no nos habíamos enterado, tenemos, voy a generalizar, 80 años para aprender a mirar a Jesús. Tenemos toda esta vida terrenal para aprender a aceptar a Jesús como Creador, Salvador y Señor nuestro. Nuestro tiempo en la tierra es para aprender a seguir a Jesús. Nuestro tiempo terrenal es para copiar lo que Jesús hacía. Nuestro tiempo terrenal es para proponernos la tarea hasta el último segundo de vida de ser más parecidos a Jesús, ya sea que partamos a los 30 o a los 80 o a los 90. El propósito en la tierra de nosotros es llegar hacia arriba pareciéndonos más a Cristo. El apóstol Pablo lo deja muy claro cuando escribe en Filipenses 2:5, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Ahora, no podemos ocultar
que el ser humano no quiere vivir 80 años buscando al Señor Jesús. Al contrario, nuestras decisiones siempre tienden a ser egoístas para mí. Nuestras decisiones tienden a ser egocéntricas. Yo quiero disfrutar la vida. Algunos que conocen poquito la palabra dicen, cuando esté viejo me voy a convertir, cuando ya haya comido y bailado todo lo que pueda. El argumento que tenemos siempre a nuestro favor es que queremos disfrutar la vida antes de someternos a Dios. Pero 2 Corintios 10:5 dice, derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mis hermanos, debemos ser honestos. No es fácil seguir a Cristo en un mundo caído. La vida es dura y difícil para muchos, porque vivimos en un mundo que está caído, se ha echado a perder. Dios no lo creó así. Dios lo hizo perfecto, pero las decisiones del hombre mismo lo han corrompido con enfermedades, lo han corrompido con guerras, lo han corrompido con niños abandonados, lo han corrompido con países que no tienen una economía que sustenta a su gente, sino que lo único que tienen es corrupción. Dios no hizo el mundo como está, Él lo hizo perfecto. Es el ser humano el que lo transforma en algo imperfecto. Es el ser humano que transforma el mundo en un lugar hostil y difícil. No es fácil entenderse uno mismo en este mundo, sobre todo hoy en día con tanta ideología. No es fácil estar en una relación con otra persona. No es fácil. No es fácil el matrimonio, hermanos. No se apuren. No es fácil ganarse la vida trabajando. Hay trabajos que son duros. No es fácil criar hijos, por si alguno piensa que son angelitos. No es fácil ser empleados. Algunos nos tocan jefes difíciles. No es fácil ser inmigrantes. No es fácil consolidarse económicamente en la vida si es que esa es nuestra meta. No es fácil sacar una iglesia de Cristo adelante. Tiene complicaciones. No es fácil negarse a los deseos egoístas y carnales que siempre nos están persiguiendo. No es fácil perdonar a los que nos han dañado. No es fácil negarse a cobrar venganza por quien nos ha fallado o nos ha traicionado. No es fácil pagar mal con bien. No es para nada fácil servir a Dios en este mundo caído. Pero aún así, con todo eso, Dios nos dice en 1 Pedro 1:16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y santo significa apartados. No hagan lo mismo que los demás que no conocen a Cristo hacen, sino que apártense en las decisiones que no honran a Dios para honrar a Dios. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, vivan con temor reverente por unos 80 años, como dice el Salmo, lo más fuerte. Y aunque sabemos que nuestro tiempo para algunos se les hace largo, 80 años, a otros se les hace corto, tenemos una esperanza que nos mantiene en nuestra fe. Aunque fallemos, aunque caigamos, mis hermanos, es tan lindo escuchar esto, la esperanza del cristiano. Y esa la encontramos en Hebreos 4, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Mis hermanos, no es fácil servir a Dios, pero Cristo lo hace fácil porque Él nos cubre cuando fallamos. Él cubre con gracia nuestros errores, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a demostrar que sí podemos vivir mirándolo a Él como el modelo.
¿Por qué entonces Dios no nos dejó arribita y nos evitó el problemazo de venir a la tierra y perdernos eternamente? Porque Él quiere que nosotros decidamos seguir a Cristo y transformarnos aquí en la tierra a una persona con un carácter similar al de Cristo. Y arriba seguiremos perfeccionándonos. Pero el proceso de la cruz, el proceso de la conversión, el proceso de la transformación es algo que nosotros hemos sido llamados a hacer en el tiempo que estamos en la tierra. Algunos no se enteran de que no nacieron para ser trabajadores en cualquier actividad que tienen toda la vida. Recuerdo cuando joven un profesor me marcó, porque estábamos hablando y yo le dije, no, estoy manejando buses escolares. Y él, a pesar de no ser cristiano, me dijo, pero Claudio, no te va a pasar toda la vida arriba de un bus, po. Y eso me quedó tan grabado. Pero Claudio, no te vas a pasar toda la vida arriba de un bus. Y yo me di cuenta de que esa persona que no sirve al Señor estaba viendo más que yo. Estaba diciéndome, debe haber un propósito más grande en esta vida. Y ese propósito, mis hermanos, es seguir a Cristo. Y cuando abandonamos este caparazón que vuelve al polvo, abrazar a Cristo y empezar a gozar y disfrutar todo allá en el cielo, lo que nos espera, que muy poco sabemos de lo que viene. Ahora, aquí es donde quería llegar, aquí es donde comienza el mensaje de hoy. Cada uno de nosotros debemos vivir esta vida terrenal. Es decir, todos tenemos que pasar por los caminos de la vida, ¿cierto? Y aunque el propósito de esta vida es desarrollar nuestro carácter, nuestro ser, que aprendamos y decidamos y nos esforcemos por ser como Cristo, no todos pasamos los mismos procesos. No todos pasamos los mismos valles. Algunos pasan por valles relativamente tranquilos, pero otros nos toca pasar por valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo también. De sombra y de muerte por nuestras propias decisiones. Pero esas son consecuencias de lo que nosotros decidimos hacer en esta vida. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos errado? Hemos errado pensando que este camino me va a ir bien y me fue de la patada. Fue un proceso. Todavía tengo la misma misión en la tierra, parecerme a Cristo, seguir a Cristo, transformarme más como Cristo. Pero a veces los caminos de la vida me pagan con mis propias decisiones. Todos los hombres y mujeres de la Biblia han tenido que vivir para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Es el proceso personal con el que Dios nos trata, nuestras decisiones. Dios no nos obliga a nada. Dios nos llama y nos espera. De jóvenes vamos creando un camino en base a nuestras decisiones. De adultos vivimos un camino en base a nuestras decisiones. De ancianos vivimos un camino en base a las decisiones que hemos tomado. Y esos caminos en la vida son la forma en que Dios nos va tratando, nos va procesando. Son los procesos y los tratos aquí en la tierra. Y como número 1, quisiera llamarlo, valoremos los procesos. Hebreos 12:6-7 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Y pregunta, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Fíjese que algo que pareciera ser muy difícil o casi imposible de hacer, ¿y por qué es imposible? Es leerle la mente a Dios. Por eso muchas veces nosotros actuamos de forma humana y no entendemos lo que Dios está haciendo. O también desobedecemos lo que Dios ya ha dicho. Nosotros, al estar pasando algún proceso, lo primero que buscamos es terminar rápidamente
ese proceso, ese periodo, ese trato. Queremos que se termine la incomodidad. Queremos que se acabe el dolor. Queremos que se vaya el sufrimiento. Queremos que se vaya la vergüenza. Queremos que ya termine este periodo de confusión que estamos experimentando. Fíjese que en tiempos de tratos, en tiempos difíciles, en valle de sombra de muerte, es muy difícil escuchar a alguna persona decir lo mismo que dijo Jesús: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mateo 26:39 dice: Padre mío, en la cruz Jesucristo, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado pasando por procesos que son consecuencia de nuestras propias decisiones, le decimos al Señor: hágase tu voluntad? Los procesos que Dios usa o permite en nuestras vidas son para perfeccionar nuestro carácter. Amada iglesia Creekside, cuando Moisés mató a un egipcio, estaba en un proceso. Cuando Moisés se fue a esconder al desierto, estaba en un proceso. Cuando Moisés estaba frente a la zarza que ardía y no se consumía, estaba en un proceso. Cuando Dios le impide a Moisés entrar en la tierra prometida y queda afuera, solamente pudo mirarla, era parte de su proceso. Cuando David mata al gigante Goliat, estaba entrando en su proceso. Cuando David se enredó con Betsabé, estaba entrando en su proceso. Cuando Elías se esconde en la cueva, después de haber vencido a los profetas, y arranca de una mujer y se esconde deseando la muerte, estaba en un proceso. Cuando Sansón, el juez, decide ir a la ciudad para visitar prostitutas, estaba entrando a su proceso. Cuando Sansón le sacan los ojos y lo dejan trabajando en un molar, estaba en su proceso. Cuando Ana lloraba amargamente en el templo por ser estéril y porque sufría de bullying en la casa por causa de Penina, Ana estaba en su proceso. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, estaba en un proceso. Cuando José fue encarcelado por una calumnia que lo rebajó de la casa de Potifar a estar en un calabozo, estaba en un proceso. Cuando José llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón, era José con toda la autoridad que se puede imaginar. Era otro proceso que estaba pasando. Cuando Esther es seleccionada como la futura esposa del rey Asuero, estaba comenzando un proceso. Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, los llamó para entrar en su proceso. Cuando Jesús asciende al Padre y envía a sus discípulos con la gran comisión, los deja a estos en otro proceso. Ahora, después de nombrar todos estos procesos, yo me pregunto, ¿por qué para nosotros es tan difícil aceptar nuestros procesos? O también aceptar los procesos en que las otras personas están pasando. ¿Por qué muchas veces queremos sacar a los demás de sus propios procesos? Siempre nosotros queremos salirnos, que se termine, que se acabe esto, que el hermano lo vamos a sacar a todos. Un ejemplo de esto fue Pedro. Cuando Jesús le anuncia su muerte, Pedro trata de sacarlo del proceso al mismo Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo 16, que dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mírenlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muchas veces nosotros ciegamente
Queremos detener los procesos nuestros y detener los procesos de otras personas. Los queremos sacar de ahí rápidamente, pensando que con dinero, pensando que con invitarlo a salir, con sonreírles. Mi hermano, cuando estamos en proceso, no podemos salir hasta que terminemos lo que Dios ha determinado. Yo le doy gracias a Dios porque no tengo acceso a una máquina de tiempo. Y algunos se preguntarán, ¿y qué está hablando el pastor? Back to the future. Mi hermano Denny, tenemos que volverla a ver. La máquina del tiempo. ¿Qué haría yo si tuviera una máquina del tiempo? Como soy tan buen cristiano, probablemente pescaría la máquina y trataría de evitar que Moisés matara al egipcio. Me transporto rápidamente, no lo mate, no hagas eso, arreglándole la vida a Moisés para que no entre en su proceso. Quizás si tuviera una máquina de tiempo trataría de ir atrás y evitar que David se meta con Betsabé. No salgas hoy día al palacio, no, quedémonos adentro, le diría. Evitando el proceso. Quizás en la máquina de tiempo iría al tiempo de Sansón y le diría, no se te ocurra visitar a esa señorita. Quizás iría y trataría de que Elías entendiera de que él no debía esconderse de una mujer, que Dios estaba con él. ¿Cómo era posible eso? Yo quiero detener los procesos de las personas. Yo quiero que ellos sean felices. Yo quiero que ellos estén cantando y alabando a Dios como yo también. Si tuviera una máquina de tiempo, quizás iría inmediatamente después del diluvio y le diría a Noé, no te emborraches. Vas a causarle problema a tus hijos. Quizás iría al tiempo de Jesús y le diría a Pedro, no niegues a Jesús. No, te va a ir mal, no lo niegues. Estaría evitando un proceso de quebrantamiento en Pedro. Quizás, si fuera el tiempo de Jesús y lo viera cargando esa cruz, trataría de evitar que le pegaran. Trataría de evitar de que maltraten a mi Señor, el creador del universo. ¿Cómo es posible? Yo no voy a aguantar ver esto. Yo sé con lo que van a hacer, pero no dejaría. Pero era su proceso. Y nadie puede evitar los procesos determinados por Dios. Amada iglesia Crickside, la verdad es que nosotros no tenemos la menor idea de la inmensidad de Dios, de la inmensidad de su mente, de su poder, de su extensión en su sabiduría. Si tan solo pudiéramos confiar en Él, si tan solo dejáramos todas las cosas en sus manos, entonces podríamos aprender a vivir más tranquilo aún en nuestros procesos. Aún viendo a un hermano o hermana pasando un proceso y estar tranquilo porque se lo presentamos en oración a Dios. Quizás necesita madurar en algún área y nosotros queremos evitar todo. Queremos evitar los valles de sombra de muerte cuando Él ha prometido estar con nosotros. Con su vara y su callado te infundirán aliento. O sea, con su vara, su callado te guiarán aún aunque estés pasando por tiempos de prueba, de consecuencias. Metimos la pata y ahora viene el proceso. Recuerdo que mi madre hizo un poema cuando yo habré tenido 10, 11 años y lo leyó en la iglesia. Y no me acuerdo mucho del poema, pero una cosa no se me olvidó, que ella constantemente en el poema decía, quisiera taparte los oídos para que no vieras la maldad del mundo. Quisiera taparte los ojos, o al revés, los ojos para que no vieras la maldad y los oídos para que no escuches nada que te contamine. Quería prácticamente bloquear a su hijito para que no sufriera, pero no lo pudo hacer. Desde joven comencé cometiendo errores y entré a mis procesos. Si tan solo dejáramos las cosas en las manos del Señor, si tan solo dijéramos, Señor, aunque esté pasando por el valle sombra de muerte, tu vara y tu callado es lo único que necesito, porque si me estás corrigiendo, justamente lo estás haciendo. Mi hermano, mi hermana, Dios siempre tiene un plan.
Ayer conversaba con mi papá y le decía: papi, yo he cometido muchos errores en la vida, pero Dios siempre ha estado conmigo. Y mi papá me decía: yo también. Y me daba tanto gozo en mi corazón poder conversar con mi papá de pecador a pecador. Y él me decía: yo sé que Dios está conmigo, porque no me ha pagado conforme a lo que he hecho, sino que ha tenido de mí misericordia. Me ha brindado su mano de misericordia. Ahora, no estoy diciendo que nos hemos saltado el dolor, la vergüenza, las consecuencias de nuestros hechos. Esos son los procesos. Pero sí le estoy diciendo que no nos hemos apartado de servir al Señor, aunque hemos pasado por esos procesos. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que vale la pena estar siempre en las manos del Señor que en las manos de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque creo lo que dice Salmo 139, 16. Cuando dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Mi hermano, aún los procesos que nosotros estamos viviendo y los que vamos a vivir, Dios ya los tenía registrado. Tal conocimiento me es imposible de entender. ¿Cómo es que Dios ya conocía mis procesos y conoce los procesos que voy a entrar hasta el día que yo muera? ¿Cómo entonces no confiar en Él? Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Desde el vientre de nuestra madre, cada parte que se formó en nuestro cuerpo, hasta el día que se abra el libro de la vida y se vean los procesos por los cuales entramos, pero pasamos como hombres arrepentidos, mujeres arrepentidas que sí quizás se equivocaron, pero alcanzaron la gracia de Dios, como Moisés, como David, como Elías, como Pedro. No somos perfectos, los procesos son necesarios para aprender a depender de Dios y aprender a caminar con la cabeza en la tierra. Si Dios tiene nuestra vida registrada, ¿por qué me desespero tanto por lo que me está pasando? Si sabemos que Él tiene planes de bien y de bienestar, ¿por qué me preocupo tanto? Si no va a ser para muerte esto. Es que quizás me está enseñando, me está disciplinando porque le fallé. Pero estoy en las manos del Padre, que son las mejores manos del universo. Nos desesperamos porque no nos gusta vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aunque Dios siempre perdone nuestras ofensas, Dios no quita las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no quita lo que viene después de haber pecado. Él quita nuestra culpa, Él nos llena de gracia. Pero nosotros entramos a procesos como David, como Moisés, como Pedro, como grandes mujeres en la Biblia que en su momento no sabían lo que iba a pasar. Eran procesos. Nuestra falta de sabiduría al tomar decisiones en la vida inicia algunos procesos que nosotros mismos escogemos. Mientras más deshonremos a Dios, nuestras decisiones en la vida, con nuestras decisiones vamos a entrar a procesos más tristes. La ecuación es esta: toma decisiones que desagradan a Dios, que deshonran a Dios, entonces el proceso va a ser más triste, más doloroso y quizás un proceso más largo. Toma decisiones que honran a Dios, decisiones que lo acercan más a la voluntad de Dios, entonces los procesos que va a entrar van a ser procesos con menos dolor, con menos vergüenza, con menos dolor, y van a ser quizás procesos más placenteros. Ahora también hay que reconocer que hay procesos en los cuales nosotros no somos culpables. Un ejemplo de eso son las enfermedades que no provocamos. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios se enferman con enfermedades que ellos no provocan y son procesos que no se pueden explicar. Me ha tocado ver partir a pastores y pastoras
e hijos de pastores. Y son procesos que no los controlan ellos, pero pueden confiar en el Señor del universo. Hay procesos que quizás nosotros no entendemos porque no los provocamos, como un accidente en el cual nosotros no tuvimos la culpa. El otro día me hablaban de un caso. Y hay muchos casos, el cementerio está lleno de choferes que no tuvieron la culpa. Procesos en los cuales no tuvimos la culpa, pero podemos confiar que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, no temeré, tu vara y tu cayado me infundirán vida, aliento. Pero no puedo quedarme sumido en tristeza y en dolor por un proceso en el cual yo entré, pero el Señor me acompañó. Cuando pasé por el divorcio, a mis 23 años, pasé por unas clases de un ministerio que se llama Divorce Care, cuidado a los divorciados. Y hubo algo que me devolvió la vida a los 23 años. Y el hermano que tenía ese grupo dijo esto, nunca me voy a olvidar. Mis hermanos y mis hermanas, lo que están pasando ustedes ahora es solamente una experiencia más de todas las que vienen. Yo pensaba que mi vida ya había acabado, que eso era la lepra, porque en la iglesia siempre lo hacían ver a uno como un leproso. Ni siquiera ministerio podía tener. Y mire, la gracia del Señor al repetirme, yo te voy a levantar. Y hoy día estoy predicando. Y al frente de una congregación, porque un proceso en el cual yo me metí, en el cual yo fui culpable, en el cual no puedo repartir responsabilidad, pero el Señor me acompañó y se cumplió su palabra, que con su vara y su cayado me infundió esperanza, vida para seguir adelante. Y no solamente me sacó, sino que hizo nueva todas las cosas. Y me da una esposa con hijos y un tiempo en el cual otra vez puedo tomar decisiones que honran a Dios o deshonran a Dios. Y eso me va a llevar a diferentes tipos de procesos. Mis hermanos, ¿en qué proceso está usted? Dios no lo va a dejar solo. Este mundo es un mundo caído, lleno de maldad y de injusticia. Pero Dios es justo. Él es refugio y consuelo para todos los que sufrimos. El apóstol Pablo lo escribe de la siguiente manera en 2 Corintios 1, 3, 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Diga conmigo, Dios de toda consolación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros lloramos en la vida? Nos toca llorar, nos toca sufrir, nos toca arrepentirnos de nuestros errores, pero Él es Dios y Padre de toda consolación con sus hijos, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Mi hermano, la iglesia es un cuartel lleno de soldados que han sido consolados y que ahora buscan a personas que necesitan consolación. Para eso está el ministerio de la consolación que Dios ha puesto en nuestras manos, que es llevar a Dios y su espíritu consolador a las personas. No con actividades, no con entretención, sino con la palabra del Señor que consuela los corazones de los que la aceptan. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi hermano, mi hermana, yo te quiero recordar algo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, llamado enfermedad, llamado crisis económica, llamado abandono de la persona que te juró amor. Si andas por el valle de sombra de muerte, que es problemas con los hijos. Si andas por el valle de sombra de muerte donde ni tú mismo o misma te entiendes y ni siquiera sabes de que eres salva o salvo. Aunque andes confundida, aunque te sientas perdida, aunque hayamos metido la pata y estemos pagando por un error,
Dios no nos deja en ese valle solos. Él viene a acompañarnos con su palabra, que es una lámpara, que es la vara y el cayado que nos comienzan a enderezar. Él endereza los pasos de los que andan en procesos. Algo muy lindo que decía el rey David cuando ya lo cacharon. El profeta Natán lo acorraló. Y lo primero que dijo David: no apartes de mí tu espíritu. O sea, aún transformado en un asesino, aún transformado en un adúltero, aún transformado en un mentiroso y engañador, aún transformado en un hipócrita en el templo, Dios no apartaba el espíritu de él. Porque Él prometió estar con nosotros en nuestros procesos. ¿Por qué nosotros nos apartamos solitos? Cometemos un error y después andamos vagando y el pastor tiene que andar buscándonos. Mi hermano, ¿cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo va a asistir? ¿Cuándo podemos conversar? Y usted sabe que está en un proceso y se está alejando solito de Dios cuando el Señor no lo quiere abandonar. Dios espera a los hijos que se sientan en la mesa y les da comida. Hayan caído o no hayan caído, Dios los alimenta igual. Pero si usted o yo decidimos ser pródigos y nos vamos, nuestro proceso va a llegar a ser muy terrible. Al igual que la parábola, podemos terminar hasta en lo más indigno. Lo más indigno que para el pueblo judío era estar tocando a los cerdos. Mis hermanos, no importa, amada iglesia, si tú has caído, no importa si estás batallando con alguna situación, no importa que tú te sientas que no das la medida, Dios está contigo con su vara y con su cayado, te infunde esperanza, te dice: venga igual por acá, camine conmigo, no se me aparte. Eso se llama iglesia. Eso es parte de ser rebaño, eso es parte de ser ovejas del Señor, que Él es el buen pastor. No podemos pensar que nosotros somos perfectos. Y quiero terminar diciendo que Dios se glorifica en los procesos. Dios no escoge y no trabaja con gente perfecta. Juan 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mis hermanos, aún el apóstol Pablo, que escribió la tercera parte del Evangelio del Nuevo Testamento, aún él reconoce que tiene debilidades. Y que aunque le ha pedido al Señor, el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque te vas a quedar así. Pero mi poder te va a perfeccionar en tu debilidad. Te vas a ver bien, aunque no eres bueno. Vas a quedar bien, pero no porque tú lo haces bien, sino porque mi gracia te va a cubrir. Mi hermano, yo estoy adelante y quedo bien con usted porque me he bañado de la gracia del Señor. Y el día que me deje de bañar y deje de nadar en gracia, probablemente pierda todo lo bueno que usted puede ver en mí. El día que nosotros nos apartamos, entonces ya no podemos vivir dándole la gloria al Señor por cada cosa buena que hay en nosotros. Nosotros somos humanos, tratamos siempre de quedar bien. Muchas veces preferimos hasta mentir para vernos bien. Muchas veces nos confundimos y llamamos bien a lo que es malo. Muchas veces también preferimos ocultar nuestros procesos y no darle las gracias y la gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Mi hermano, es muy difícil que a uno le estaban dando. Mi papá a veces me tenía que corregir con vara. Y yo no recuerdo nunca de niño haber dicho: gloria a Dios porque me está dando. Me lo merezco. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Las palizas dolían en esos tiempos, ¿no? Recuerdo que siempre mi papá me decía:
come harta miel, porque te voy a hacer la vida más amarga si no obedeces. Y yo ahí, y después me di cuenta de que mi papá nunca me pegó sin yo merecerlo. Nunca me disciplinó porque llegó con ganas de disciplinarme. Gracias a Dios puedo decir que mi papá me amaba porque me corregía. Y esos procesos dolían. Recuerdo una de las palizas más lindas que me dio cuando me burlé de Dios. Me burlé de Dios, imagínense. Y mi mamá le contó a mi papá. Y gracias a Dios hasta el día de hoy me acuerdo que no hay que burlarse de Dios. No me quedaron ganas. Mis hermanos, Dios se glorifica en los procesos. Algo muy interesante es lo que pasó con el rey David, que inmediatamente al enterarse de que su hijo había muerto, el primer hijo que tuvo con Betsabé, estaba herido de muerte por el Señor. Y él se tiró en el suelo, no comió, ahí estaba llorando y clamando. Pero cuando se enteró de que había muerto el hijo, mire lo que hizo, 2 Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Uno de los privilegios más lindos y más grandes que el Señor me dio cuando yo pasé mi proceso de juventud por haber tomado malas decisiones y caí en un divorcio, es que a pesar de quedar solo con mi hija viéndola intermitentemente, me apegué a una iglesia y me transformé en el pianista de la iglesia. Y para mí, estar en mi responsabilidad de pianista se formó mi vida. Para mí estar ahí fue mi refugio. Aún en el desierto, yo me aferré a escuchar palabra del Señor. Y aunque me tomó años madurar, nunca pude apartarme de la voz del Señor hablándome al corazón, porque crecí de esa forma. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en proceso y estamos a punto de tirar la toalla pensando de que Dios, mejor lo dejo todo? Cuando el Señor está diciendo, ¿qué importa lo que estés pasando si yo estoy contigo? Preferiría tener una casa con un buen trabajo, tener todo lo que deseo y apartarme del Señor realmente. Llegar al último minuto de mi vida y ahí aterrorizarme por la eternidad a la cual me voy. ¿O prefiero ser una persona consciente de que es mucho mejor caer en las manos de un Dios misericordioso y someterse a Él que alejarse de Él? ¿Cuánto de nosotros le damos la gloria a Dios en los procesos dolorosos? Me gusta mucho recordar las palabras que pronuncia el ladrón arrepentido al lado de Jesús. Fíjese que yo me identifico con el ladrón. Suena feo eso, ¿no? Si voy a visitar, guarde las cosas de valor. No. Yo me identifico con el ladrón. ¿Por qué? Lucas 23. Este ladrón dice algo tan lindo. Defienda a Jesús primero. Ni siquiera ahora que sufre la misma condena temes a Dios, le dice al otro ladrón. Lo defiende. Muchas veces yo callo. Siendo pastor, callo. Después dice, lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Mire qué honesto. El proceso que estoy pasando de estar crucificado, me lo merezco. ¿Cuántos de nosotros entramos en un proceso y lloramos y pataleamos porque pensamos que todo es injusto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Se te olvidó lo que hiciste? El ladrón decía, yo y tú merecemos estar aquí, pero él no. Primero defiende a Jesús, después reconoce que él merece estar en ese proceso doloroso de cruz, pero ahí viene después la muestra de súplica. Y dice algo muy lindo. Acuérdate de mí
cuando llegues en tu reino. Acuérdate de mí cuando entres al paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando yo esté a oscuras. Acuérdate de mí cuando llegue a la casa y se apaguen las luces de la iglesia. Qué terror me daba a mí llegar a la casa. Era soltero, papá, iba a la iglesia el domingo, las luces, los hermanos, y a las 7, 8 de la tarde, cuando tenía que ir a mi pieza donde vivía, me bajaba un terror porque todas las luces se apagaban. Y volvía a un tiempo de depresión. Y yo creo que a través de los años me sirvió decir: acuérdate de mí, ten misericordia, Señor. Acuérdate de mí. Y el Señor se acordó. Y el Señor vio mi aflicción, y el Señor ve su aflicción, y el Señor ve lo que usted está pasando, porque Él tiene ojos y tiene oídos y mira el clamor de sus hijos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo algo muy lindo: de cierto te digo, que este mismo día, en pleno proceso tuyo, te vas conmigo. Hay muchos que quizás en pleno proceso se van con el Señor. Quizás puede ser un proceso de enfermedad. No es la voluntad de que tú vuelvas a recuperar este cuerpo. Quizás nos vamos con el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque termina tu proceso aquí en la tierra de 80 años aproximadamente. Ya te parece suficiente a mi hijo, ya puedes venir. El resto lo hacemos arriba. El resto lo hacemos arriba. Amados hermanos y hermanas, el día que comencemos a valorar nuestros procesos, el día que comencemos a reconocer que hemos pecado y que merecemos lo que estamos recibiendo también, no nos hagamos víctimas. Seamos como el ladrón. Tú y yo merecemos esto. Cállate, déjalo solo a él. Defienda a Jesús. Y después pide misericordia. Pero Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia. El día que en medio de nuestro dolor le demos toda la gloria a Dios, como dice la canción, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Lo más probable es que ese mismo día pasemos el proceso y quizás nos graduemos y entremos a la gracia del Señor otra vez. Nuestro carácter se acerca cada vez más a Cristo cuando pedimos misericordia después de reconocer nuestra responsabilidad. Salmo 23:4, lo recordamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque haya entrado en un proceso como consecuencia de mis decisiones, o un proceso en el cual yo no fui culpable, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Mis hermanos, este mundo tiene muchas vueltas. Los caminos de la vida son extraños, pero sea por donde sea que nos lleven, nunca nos olvidemos de quién tenemos a nuestro lado si clamamos a Él. Él es misericordioso. Él renueva su pacto de misericordia cada mañana. Y Él nos promete, escuche esto bien, hacer nuevas todas las cosas. Y para recordarle eso, le colocó un ex pecador al frente predicándole que no merecía estar acá. Pero está hoy día recordándole, diciéndole, vale la pena derramarse delante del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar.